Muy buenas a todos los que están acompañándonos del otro lado. Los saluda Pedro Medina León, soy el editor de Suburbano Ediciones. Estoy muy contento porque hoy me acompañan Giovanna Rivero, la escritora Giovanna Rivero, y Ainara Mantellini, que es una coordinadora y gestora cultural y coordinadora de grupos de lectura. Hoy estamos reunidos porque Ainara va a conversar con Gio sobre su excelentísima novela 98 Segundos sin Sombra, que acaba de ser publicada recientemente. Ahí está la novela Gio, que acaba de ser, yo la tengo en caja porque me acabo de mudar y no puedo sacarla, pero este, eh, acaba de ser publicada por el sello Suburbano Ediciones hace unos cuantos meses nada más acá en los Estados Unidos, porque ya estaba rodando por varios lugares del mundo. Así que bueno, no me voy a explayar más para no robarle tiempo a esta riquísima charla que vamos a tener hoy. Y Ainara, te dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Pedro. No, para mí un placer cuando Pedro se acercó a mí para presentar 98 segundos sin sombra y me dijo que era de Giovanna Rivero, me dio mucho placer. Yo conocí a Giovanna por letras el año pasado cuando tuve el honor de presentarla para la Feria del Libro de Miami en una entrevista también online parecida a esta y la conocí por sus cuentos del libro Tierra Fresca de su tumba y me encantó su pluma, así que cuando me dijeron vamos a hablar de una novela de Giovanna me dio mucho gusto. Así que aquí está, 98 segundos sin sombra. Giovanna Rivero, tengo que decir, como Pedro dijo, es boliviana, pero tengo que decir que además es acreedora de muchos premios literarios desde principios del año 2000, ya tiene acumulados varios. Por ejemplo, Para comerte mejor, un libro suyo, tiene el premio Dante Alighieri en 2018. Su más reciente es Tierra Fresca de su tumba, pero entonces tiene ahora 98 segundos sin sombra, que tuvo un premio muy interesante, que además es algo que también viene mucho a cuento en estos días de la tecnología. Tiene el premio Audiobook Narration Best Spanish Voiceover, que también me llamó mucho la atención porque me quise imaginar esa voz narrativa de 98 segundos sin sombra en un audiobook. Cada vez más gente consume libros en audiobook, así que eso lo tengo pendiente, escuchar 98 segundos sin sombra. Pero por ahora vamos a hablar con Giovanna sobre el libro impreso, su narrativa, su paseo. Entonces, Gio, antes de darte la bienvenida, un pequeñísimo recuento, 98 segundos sin sombra es la historia de una adolescente. Está escrito en clave de diario íntimo, como el típico diario que cualquier adolescente puede escribir, más o menos sitiado en los años 80, donde estaba, ahí está, esta escenografía por detrás de Madonna, de Freddie Mercury, de Los Menudo, por ahí más o menos ese es el espacio en el que Genoveva, que es la protagonista, se mueve. Pero está contado así, es un diario íntimo, por lo tanto es una voz en primera persona, muy del punto de vista afectivo, muy del punto de vista de los sentimientos y de ese florecer de una adolescente, ese descubrirse, la iniciación, la búsqueda de la identidad. Entonces, creo que por ahí, y ahora para que saludes a tu público, Giovanna, creo que por ahí va y me gustaría que hablaras de eso, del diario íntimo de un adolescente. Empecemos por ahí. Bueno, muchas gracias, Ainara, por aceptar acompañarnos en esta conversación. La verdad es que cuando tuvimos aquel otro diálogo durante la Feria del Libro de Miami, me quedé feliz de haberte conocido, de notar tu sensibilidad lectora, tu imaginación, así que es una belleza que estés conmigo. Y también estoy súper agradecida con Suburbano por esta preciosa edición y por el espíritu que tiene la editorial, ¿no? Creo que comulgo mucho con ese espíritu distinto en un país donde el español siempre está conquistando espacios, así que estoy súper contenta con esta edición gringa latina de 98 segundos sin sombra. Y sobre lo que me planteabas, ¿por qué un diario? Bueno, creo que el diario es el texto íntimo por excelencia, ¿no? Cuando escribimos un diario,
nos colocamos en el lugar de la interlocutora, del interlocutor. O sea, estás escribiendo algo que se supone que nadie va a leer, pero ese nadie tiene un lugar real, que es tu propia conciencia, es tu subjetividad espejada en el texto. Y a mí ese fenómeno, ¿no?, de escribir para uno mismo, me parece dialógico, me parece interesante. Hay un desprendimiento de uno que está cumpliendo dos roles. Sos la escritora, pero también sos tu lectora. Y esta magia que produce un diario en el mundo de la adolescencia me parece doblemente interesante, ¿no? Porque en la adolescencia se supone que nos estamos formando en todo aspecto, ¿no? El cuerpo está mutando, pero también la subjetividad está comprendiendo el mundo y tratando de ser algo en el mundo. Esa frase tan repetida de la educación formal que te dicen, tenés que ser alguien en el mundo, ¿no?, que es tan trillada, y que sin embargo plantea interrogantes que son importantes. ¿Qué es ser alguien en el mundo, ¿no? ¿O qué es ser algo en el mundo? ¿Cómo habitar el mundo? Creo que tener un diario te ayuda como a lidiar con esas angustias juveniles, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo en el mundo, ¿no? En esta inmensidad, en esta vastedad, y yo tan pequeña, ¿qué voy a hacer en el mundo? Entonces, por eso fue que Genoveva, la protagonista, emprende esta aventura de escribir un diario. Además que Genoveva está en un lugar perdido en el mundo, en una ciudad Terox que nadie conoce, alejada de todo, digamos, apartada de lo que puede hacer cualquier cosa parecido a una ciudad moderna, de progreso, etc. Entonces todavía hay más, digamos, aislamiento. Pero quiero además aludir a esto, el diario íntimo, como dices, ¿no? El diario íntimo de un adolescente, pero es que además Genoveva usa un referente específico de diario íntimo, el diario de Ana Frank, que también fue escrito por un adolescente, que también fue escrito en el escondite. Todo diario íntimo está escondido, pero el de Ana Frank, obviamente, por razones conocidas, tenía que estar doblemente escondido. Pero hay una frase, hay una parte espectacular que citas cuando Genoveva hace esta referencia a Ana Frank, recién empezando el libro. Dice, apuesto a que si pudiera mezclar todos los tiempos y personas de este mundo, la chica Frank sería la elegida del maestro Hernán, que ya vamos a hablar del maestro Hernán también. Ella escribió, y fíjate qué círculo hace con todo lo que acabas de decir. Por las noches, cuando me pongo a repensar los múltiples pecados y defectos que se me atribuyen, la gran masa de cosas que debo considerar me confunde de tal manera que o bien me echo a reír o bien a llorar según como esté de humor. Y entonces me duermo con la extraña sensación de querer otra cosa de la que soy, o de ser otra cosa de la que quiero, o quizá también de hacer otra cosa de la que quiero o soy, que no es sino esa búsqueda de la identidad que toda adolescente o todo adolescente enfrenta en estos años y que solamente le confiesa a ese libro que supuestamente nadie va a leer sino él mismo o ella misma, ¿no? Entonces allí está ese punto de partida de la búsqueda de la identidad y haciendo ese paralelismo con Ana Frank. Y hay momentos en que Genoveva también se deslinda de Ana Frank porque encuentra más sobre lo que quiere ser ella. Entonces allí empezamos toda esta historia de Genoveva y vamos conociendo quién es su mejor amiga, Inés, y las cosas que también le pasan a Inés en su descubrimiento de su identidad. Descubrimos a su familia, bueno, de hecho desde la primera página descubrimos a su familia porque habla de su padre, descubrimos a su madre, su hermano Nacho, la abuela que además tiene un nombre. Escoges los nombres, Gio, quiero que me hables de eso. Clara, Clara Luz y Vacaflor son dos nombres fantásticos en el libro que te va dando como una idea también de lo que cada persona trae a relación. Y bueno, entonces Genoveva nos va mostrando su encuentro con la amistad, su encuentro con lo esotérico, la influencia que la abuela ejerce, que el maestro Hernán ejerce, la figura de la madre, la figura del padre, el colegio de monjas,
y los grupos que se debaten dentro de un colegio de monjas. Cuéntanos más sobre Genoveva, sobre cómo gestaste este personaje en esa edad, además, cómo gestaste la idea de una Genoveva que no pertenecía a un grupo, que no pertenecía a otro, y la insertaste en esa familia de personajes tan disímiles. Bueno, la creación de Genoveva tiene semillas, digamos, que son, no diré biográficas, pero sí asentadas en la materialidad de la vida, ¿no? Por eso es que también ella toma como modelo el diario de Ana Frank, que lo podemos leer, si bien como documento de tragedia y de guerra, también lo podemos leer desde la narrativa pura, ¿no? Esta doble personalidad que tiene un diario de ser registro de la vida real, entre comillas, pero también pertenecer al mundo de la imaginación plenamente, ¿no? Y me interesaba que Genoveva tuviera esta relación con los textos modélicos, porque en un colegio de monjas la educación está sentada en textos modélicos, ¿no? La vida de las santas, de los santos, la biografía, no sé, de Don Bosco, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, en mi escuela leíamos mucho. Entonces, estos textos que te dicen una épica existencial es así, se da de este modo, tiene que haber una relación con lo divino o con la religión, tiene que haber una trascendencia del cuerpo, superar los deseos, ¿no? Entonces yo quería que Genoveva tuviera este vínculo tremendo con estas biografías, estos textos que intentaban de algún modo adoctrinarnos el salvajismo que es uno en la adolescencia. Pero entonces ella aparta todos los otros textos, los que le dan las monjas, y se queda con un texto que le parece una luz dentro de esa oscuridad, ¿no? Que es el texto de una voz que difícilmente tenía lugar en un mundo violento, porque los casos violentos de la historia, las guerras, generalmente se los ha narrado desde voces adultas. Entonces yo empecé a crear a Genoveva pensando mucho en la década de los 80 en Bolivia, cuando ingresó con una furia terrible el narcotráfico y sus modelos sociales y económicos, ¿no? Hablando de modelos, también el narcotráfico tiene un modelo narrativo y un modelo económico y unos valores que formatean las relaciones humanas. Entonces, generalmente estos fenómenos son narrados desde voces adultas, ¿no? Y desde voces adultas que miran todo con la distancia de la adultez y las ventajas cognitivas que te da la adultez, ¿no? Esa memoria ya trabajada y clausurada, que mira hacia atrás e incluso tiene como la capacidad de juzgar los hechos desde una X moral y decir, cuando yo era joven me equivoqué al hacer tal y tal cosa porque vivíamos en un mundo rodeado de cocaína. Pero entonces yo no quería caer en esa voz que diera un registro como digo, ya clausurado, suturado históricamente, ¿no? Quería construir un espacio para otra voz que no por ser joven e inexperta fuera menos importante en tanto registro de la historia, ¿no? Quería que la historia también pudiera tener un tono inocente, a veces ingenuo, y que esta voz no tuviera los elementos de la memoria ya adulta para evaluar los hechos, sino que sin elementos de valoración pudiera mirar la experiencia de tener 16 años en un pueblo infestado de narcotráfico, ¿no? Es así como nace Genoveva. Y Genoveva, justamente, digamos que la influencia más grande que ella permite en su descubrimiento de sí misma es la más grande, yo creo que es la abuela, es justamente Clara Luz, que es una luz muy clara y la ilumina, porque toda esa afición que tiene Clara Luz
que además está suscrita a una revista esotérica y que tiene mucho que ver con los astros, con la astrología, con las enseñanzas, es lo que le llama la atención a Genoveva como para tomar de allí y empezar a tener curiosidad por ella misma sobre otras cosas. Y es así como se acerca al maestro Hernán, que también su madre iba donde el maestro Hernán. Y al mismo tiempo, como tú dices, también otras doctrinas van calando en su personalidad, porque bueno, ahí hay una escena hermosísima de ella con la abuela al final, hacia el final del libro, en el que incluso termina rezándole a María Auxiliadora, pero intercalando palabras del vudú y otras cosas que ha leído por ahí. Pero creo que la mayor influencia es justamente la abuela. Entonces se establece un puente entre la adolescente y el personaje de mayor sabiduría en el círculo familiar con el que ella convive. Y ese puente es el más íntimo. La abuela es la única que llega a conocer de esta vivencia que ella tiene con Bacaflor en la escuela, cuando Bacaflor aborta. Solo la abuela lo sabe. Ella es la única que está con la abuela cuando la abuela está agonizando. Ella es la única que corta el hilo de la vida de la abuela. Hay una edificación de la relación entre ellas dos muy, muy profunda. Fantástica además cuando un adolescente está descubriendo el mundo. Quería llevarme por ahí un poco más con respecto a las relaciones, cómo ella llega a la casa del maestro Hernán y cómo empieza a enfrentar las cosas, ¿no? Según lo que el maestro Hernán le va explicando y lo que ella conoce de su propia escuela. Entonces, bueno, hay un par de pasajes porque además hay gotas de humor en este diario fantásticas, Gio, cuando ella empieza a entender lo que es la reencarnación y trascender el cuerpo y que el alma trascienda a otros niveles. Dice Genoveva, en la magnífica e insuperable revista Duda, lo increíble es la verdad, te explican todas estas vainas, el significado de la reencarnación, el karma, las deudas astrales y todo ese sinfín de cadenas mortíferas que uno arrastra a través de todas las vidas. Pero el asunto de la trascendencia me complicaba. No podía evitar asociar la palabra con el olor de mis axilas. Refregate los sobacos con limón que trascendés, me decía Clara Luz pornográficamente, sin anestesia ni silocaína local. Fantástico cómo ella misma va adoptando el nuevo vocabulario, etc. Pero sobre todo cuando con el maestro Hernán ya empieza a iniciarse en otro tipo de experiencias y entonces digamos que llega a esa sensación de estar cerca de Dios sin necesidad de la fe. Y ella misma piensa, ¿qué dirían las monjas del colegio si se enteraran de que se puede estar cerca de Dios solamente con este rito, sin necesidad de la fe, que si no tienes fe no entiendes nada, ¿no? Entonces, todo este descubrimiento de un adolescente que pone en contraste lo que acabas de decir, un adoctrinamiento que lleva siglos, etcétera, que este es el deber ser, con lo nuevo, lo otro, lo desconocido, lo que está oculto, y que eso la va llevando, construyendo poco a poco ese camino triangular del maestro Hernán con el que se va a quedar según va perdiendo las amistades y según pierde a su abuela, el maestro Hernán y Nacho y ella, cómo establecen un triángulo. Te quería preguntar sobre ese triángulo que está conformado por el personaje que quizás menos habla en el diario, pero que más atrae a Genoveva, que es el maestro Hernán, Nacho, que es el hermanito que ha nacido con síndrome de Down y nadie lo comprende y provoca depresión y angustia en la casa, y ella. Háblanos un poco de esa conjunción de las tres personalidades en tu novela. Bueno, me parece maravilloso que hayas notado, digamos, esta otra trinidad que Genoveva intenta construir, ¿no? Para reemplazar justamente toda esa carga de deber ser, como decías, ¿no? De
hay que atravesar estas otras trinidades para la trascendencia. En cambio, Genoveva, que vive además tensionada por lo que le muestran necesario para ser feliz, ¿no? Por eso tiene estas, digamos, estas compañeras que tensionan su mundo, que le dicen hay una forma de ser feliz y esa forma se puede llamar Reebok, Nike, ¿no? Las O Madonas. colores fosforescentes, ¿no? O las Madonna. Entonces, esa tensión, Genoveva como que intenta decir, tengo que construir una forma de ser feliz que esté no solo a mi alcance, ¿no? Sino que sea auténticamente yo. Creo que el problema de Genoveva es un poco ser fiel a su autenticidad. Yo creo que es una de las empresas más grandes que un personaje y una persona puede llevar a cabo, ¿no? Ser fiel a tu autenticidad me parece una de las tareas casi imposibles en la vida. Entonces, eso para Genoveva tiene un precio muy alto porque implica construir, como digo, otro camino esotérico, ¿no? Ella está muy llamada por el esoterismo, ha nacido en realidad en un hogar muy esotérico. La madre, que es quien verdaderamente le presenta a este hombre, al maestro Hernán, la abuela, que es la primera que le indica, hay unos saberes en la vida que te pueden llevar a una dimensión que no es accesible sino a través de estos portales del conocimiento, a través del vudú, ¿no? y de la magia o de otras formas de comprender la vida misma. Entonces Genoveva, que ha nacido en este hogar, tiene que construir a la medida de ese mundo suyo una forma de ser feliz y construye esta trinidad, como lo has notado, ¿no? Que el maestro Hernán, digamos, es alguien con quien ella, sin tener contacto sexual, va a tener una descendencia. Y esta descendencia es su propio hermanito, ¿no? Que tiene síndrome de Down y que para ella esta característica del síndrome de Down es fundamental porque es lo que hace que su hermano se mantenga como en una esfera de pureza y de otra sabiduría, ¿no? De una energía pura. Llena de afecto, energía pura, como ella dice. Entonces, no se ve en la novela un contacto sexual de Genoveva, porque en realidad está, digamos, redramatizando un Génesis, ¿no? Genoveva está elaborando el teatro de su propia religiosidad. Y bueno, a qué costo no lo sabemos porque la novela tiene un final abierto. Así es, se queda uno como pensando, pero no, quiero saber qué pasa después, ¿por qué? O sea, hay ciertos cierres, porque creo que la escena de la muerte de Clara Luz es un cierre importante que abre entonces que Genoveva quiera emprender su camino individualmente. Pero sí, se va y uno se queda como, faltaron 50 páginas, cuéntenme más. Es fantástico porque además nos debes la historia de Genoveva después de eso. Y estabas diciendo que justamente ella está construyendo lo suyo propio. Ella está desligándose de todas estas influencias de cómo es que debo hacer para ser feliz. Mira, las compañeras del colegio, no, eso no es. Mira cómo Inés lo pasa tan mal también, no, eso no es, no va por ahí, no hay que desaparecer como Inés quería. Mira Bacaflor, no es por ahí, y ella misma decide. Y entonces allí es donde, y le digo a todos los que nos escuchan, donde a mí me enamora la pluma de Giovanna, que está narrando, pero nos está dejando poesía a medida que narra. La novela se titula 98 segundos sin sombra. Y esos son los 98 segundos que Inés y Genoveva cuentan cerca del mediodía en el que están de pie y según la incidencia del sol da contra sus cuerpos, pueden ver cómo la sombra que su cuerpo proyecta empieza a desaparecer, a desaparecer, a desaparecer, hasta que ya no se proyecta y está como debajo de los pies de las niñas.
y empiezan a contar. Y son 98 segundos hasta que la sombra empieza a resurgir otra vez, como en el reloj solar, esa aguja del reloj solar. Es precioso y quisiera leer esa parte justamente donde se revela el porqué del título del libro, porque es justamente donde Genoveva muestra, esta soy yo sin proyecciones, esta soy yo sin nada que me esté haciendo sombra, sin nada que me esté coartando alrededor mío, solo yo en esencia. Bajo el sol del casi mediodía contamos los segundos que tardan nuestras sombras en meterse bajo los pies, igual que gusanos grasientos. Se escurren y ya está. Podés mirar a los costados y no hay sombra. Luz solamente. Luz amarilla, desteñida, blanca, violeta, luz a puñetazos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nos tragamos la sombra. Luego damos 3 saltitos para aplastarla bien para que no se escape. Volvemos a contar hasta 98 y la sombra comienza a escurrirse huyendo otra vez. Pero durante los 98 segundos que la sombra es toda nuestra, una alegría efervescente tipo sal de frutas o espuma de Coca-Cola o mejor onda baba de nacho antes de la leche nos hace sentirnos como reinas totales. Son los segundos de Inés, como yo le llamo, porque durante ese tiempo parece que el mundo es perfecto y que a Inés ya no le importa la mierda de familia que tiene y su obsesión metamorfósica por cambiar de estado material a estado gaseoso. Son también mis segundos, cuando nada de la realidad me divide y estoy en control de todo lo que es mío, sin refractación, sin proyección, sin dosis contaminadas de la luz que la tarde comienza a ensuciar, sin diluirme en las cosas del cosmos que está siempre intentando chuparte. Yo total. Ana Frank hubiera deseado entender los 98 segundos sin sombra para, claro, para enfrentarse a todo eso que la gente le decía que eran sus pecados o que eran sus virtudes y cómo tenía que ser y cómo tenía que comportarse, además en una situación tan terrible como la que Ana Frank estaba viviendo. Esos 98 segundos sin sombra lo que le dan a Genoveva y a Inés es la libertad plena de ser quienes quieren ser sinceramente, espontáneamente. Y me parece un trabajo genial haber encontrado justo ese momento y que nombraras tu novela con ese momento crucial del día y de esa relación además entre Inés y Genoveva. Sí, sí, es un momento epifánico. A mí me gusta mucho que los personajes tengan su pequeño o gran momento epifánico, ¿no? Es cuando yo gozo con ellos haber podido llegar ahí, porque llegar ahí implica una lucha tremenda de autoconocimiento y de comprensión de lo imperfecto que es el mundo, que es la existencia, ¿no? Y comprender eso, creo que así sea un personaje niño que pueda comprender un atisbo de la imperfección y perdonar, ¿no? Perdonar esos errores del programa de la vida, de este glitch in the system, poder perdonar eso, hacer que el personaje llegue a ese momento, digo, para mí es fundamental y cuesta, claro, ¿no? No se lo hace, creo que no se lo debe hacer artificialmente, ¿no? Creo que realmente hay que acompañar al personaje para ver si está listo y preparar su mirada para que no lo ciegue su propia luz. Qué hermoso, qué hermoso. Pues por mí sigue escribiendo momentos epifánicos porque de verdad que son maravillosos. Estamos ya sobre los 40 minutos. Te quería hacer una última pregunta, Giovanna, ya más, digamos, de la trascendencia de 98 segundos sin sombra.
Ya está la película de 98 segundos sin sombra. Y bueno, esperando que termine de salir a la luz, ¿no? Porque con la pandemia y todo esto, pues entre Richter y la gente que maneja los medios, pues todavía no ha salido. Cuéntanos de esa experiencia de que se llevara tu libro a un guión cinematográfico, el trabajo con el director. Por supuesto está Geraldine Chaplin, esta conocidísima actriz, pertenece al cast, al reparto de 98 segundos sin sombra, la película, y en la edición de Suburbano pueden leer atrás, en la parte de atrás hay mucha luz, pero bueno, pueden leer una breve cita de lo que significó para Geraldine Chaplin cuando leyó el libro antes de aceptar hacer la película. Cuéntanos de eso, qué emoción, ¿no? Y cómo funcionó todo este trabajo creativo de llevar, aparte, un diario íntimo que, como decíamos al principio, se suponía que esto no era para el público y vamos a ver a Genoveva en pantalla grande, ¿no? Sí, bueno, es una experiencia súper interesante porque evidentemente cuando escribís en un lenguaje que si bien tiene imágenes y hasta podés quizás podés ver a tu personaje, no sé, en una naturaleza o vistiéndose, podés verlo bajo la luz de la lámpara en el claroscuro, pero jamás te imaginas que eso pueda ser traducido al lenguaje cinematográfico con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, cuando Juan Pablo Richter se interesó por el libro y me dijo, quiero hacerlo película, charlamos un montón porque él necesitaba comprender mejor a este personaje para ver, ¿no?, qué transformaciones operaba sobre esa existencia y cómo hacía del personaje algo de pantalla grande. Entonces, luego ya no me consultó mucho más del guión porque yo entiendo que ahí es como que el personaje se independiza, alcanzó su mayoría de edad y chao mamá, ¿no? Y entonces el personaje se va con Juan Pablo Richter y yo no lo vuelvo a ver hasta que me muestra la película a fines del año pasado. Y en diciembre del 2020, que ojalá para este diciembre ya la pueda estrenar, me la muestra la película y me quedé enamorada primero de lo bien compenetrado que está el guión con lo que propone Genoveva como criatura de un pueblucho en los años 80, ¿no? Esa compenetración se siente en toda la propuesta poética de la película. También hay unos clips ahí que son bien pop, porque Genoveva está dividida entre un mundo esotérico y un mundo pop, ¿no? Que no son excluyentes, de hecho son absolutamente compatibles. El esoterismo puede ser muy pop y al revés, y Genoveva hace esta fusión entre esas dos sensibilidades y eso está presente en la película y es una de las cosas que más me ha gustado. Y por supuesto, como bien decías, uno de los regalos que me ha dado esta oportunidad de ver el libro hecho movie es que tuvimos un intercambio de audios con Geraldine Chaplin y para mí fue súper conmovedor escucharlo en su voz, ¿no? Es un audio que atesoro, que me diga que todos somos Genoveva en algún momento, que no hay adolescente que no se haya sentido infinitamente sola, que ella también fue Genoveva cuando vivía en un internado de monjas y que para ella fue un viaje a esos años, ¿no? Y que siguiera escribiendo, entonces ese regalo también es muy precioso. Así es, y yo creo que pues no se le quita ni una sola palabra a lo que Geraldine dijo. La verdad es que este libro es precioso, justamente eso, es precioso, es honesto. La voz del personaje adolescente está
perfectamente lograda, uno puede identificarse, bueno, sobre todo si uno es mujer y estudió en un colegio de monjas, como nos pasa muy frecuentemente a las latinas, pero creo que cualquier adolescente se puede identificar. Y bueno, y como te decía, ojalá Ana Frank hubiera leído algo así, le hubiera encantado ver a otra adolescente en ese cautiverio, o en ese otro cautiverio, no tan trágico como el de ella. Gio, no sé si quieres agregar algo más. Yo agradecidísima de tener esta conversación contigo. Para mí un placer. Pedro, les cedo la palabra. Sí, no, agradecerles a las dos. Otra vez estoy con la pantalla en negro hace rato. No sé si ustedes me pueden ver o no. Sí, Tenía sí te miedo que se vemos. cayera esto. Pero no, nada más agradecerles. Creo que no hay, Gio, creo que no existe mejor lectora que Ainara, ¿no? Es Así impresionante es, la sensibilidad absolutamente. con... sí, sí, definitivamente. Y bueno, no, nada, solamente agradecerles, Ainara, por tu tiempo, Gio también, por su valiosísimo tiempo. Y nada, esta semana estaremos publicando esta conversación, tanto en el canal de Suburbano de YouTube, así como en nuestra plataforma de podcast, también lo vamos a tener publicado ahí. ¿Ok? Así que muchísimas gracias a las dos y nos veremos pronto, aunque sea por Zoom. Muchas Claro gracias. que sí. Muchas gracias. Los Gracias. estoy